El multimillonario líder de Hamás está muerto. También lo está uno de los altos mandos militares de Hezbollah, un hombre por cuya cabeza Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. Es una gran victoria para Israel y un retroceso bastante enorme para Irán. Pero, ¿esto significa la Tercera Guerra Mundial? Mientras tanto, los amigos iraníes de Venezuela siguen en el poder después de hacer trampa en las elecciones. Los inmigrantes siguen siendo bienvenidos en Estados Unidos, mientras provocan disturbios en el Reino Unido. Y Rusia está entrenando a sus tropas en el uso de armas nucleares en el campo de batalla. Tenemos todo esto y más en Trumpet World en español. El nuevo presidente de Irán fue investido esta semana, lo que significó que muchos de sus clientes terroristas viajaron a Teherán para estar todos juntos, pasarla bien, corear muerte a Estados Unidos, etc. Pero la toma de posesión brindó a Israel la oportunidad de acabar con alguien muy alto en su lista de objetivos. Para hablarnos de ello, contaremos con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Mijailo Sekic. Mijailo, bienvenido. Gracias por recibirme. Sí, Ismael Hania, el presidente del Politburó de Hamás, que es lo más cercano que tienen a un líder físico, fue asesinado en una habitación de hotel en Teherán la mañana del 31 de julio junto con un subguardaespaldas. Se encontraba allí, como mencionado, para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. No era el único representante extranjero de un grupo terrorista presente, pero fue eliminado. Esto conmocionó a mucha gente, incluyendo a los iraníes. De hecho, realizaron su funeral en Irán en lugar de transportarlo a Cisjordania, lo que demuestra lo mucho que valoraban su amistad y, por supuesto, el patrocinio del propio Hamás. Queda por ver cuánta influencia tendrá esto en la zona para Hamás, en la guerra entre Israel y Hamás. Hay muchas especulaciones sobre cuánto control tenía en realidad sobre Yahya Sinwar y todos los que están en Gaza, pero al menos por el momento Hamás está esencialmente sin cabeza. Sí, es todo un golpe, suponiendo que sea Israel. Quiero decir, creo que estabas diciendo que ellos no han afirmado haber hecho esto, pero al mismo tiempo, no siempre lo hacen. Pero suponiendo que lo sea, parece un gran golpe de inteligencia para Israel eliminar a alguien de este liderazgo. Es decir, si yo fuera un líder terrorista, me lo pensaría 2 veces antes de visitar Irán ahora. Totalmente, y quiero decir que Israel no se ha infiltrado en Irán desde hace bastante tiempo. Hace unos años, un importante científico nuclear, realmente famoso, fue acribillado por asesinos en moto. Así que Israel tiene sus tentáculos en Irán, pero alguien, como habías dicho, de este calibre, alguien a quien han estado persiguiendo durante mucho tiempo, que el propio Ayatolá obviamente lo valora mucho, es bastante notable. Haniyeh y algunos de sus otros cómplices han estado viviendo en Qatar durante este tiempo. Aunque Qatar no es el país más amistoso con Israel, pero Israel prometió a los dirigentes de allí que no asesinarían a ninguna de estas figuras mientras estuvieran en suelo catarí, y Teherán no está en suelo catarí. Yo creo que sí. Esa es la gran pregunta ahora. ¿Qué va a hacer Irán? Quiero decir, creo que hay una lección interesante en la diplomacia internacional de todo esto, donde Irán presiona, es muy prepotente, empujan a todo el mundo siempre que pueden, pero uno tiene que enfrentarlos. Y si te enfrentas a ellos, parece que a menudo retroceden un poco. Quiero decir, vimos eso con Donald Trump, donde trató muy eficazmente con Irán, matando a Qasem Soleimani, e Irán estuvo tranquilo durante prácticamente el resto de su mandato. Y me recuerda a esta declaración en el folleto El Rey del Sur del redactor jefe de La Trompeta, Gerald Florey, que dice: las superpotencias no pueden sobrevivir en este malvado mundo en guerra, sin la voluntad de lanzar guerras largas y difíciles. Este es el mundo real en el que vivimos. Las fantasías no cambiarán esa realidad si se tiene la voluntad de enfrentarse a alguien como Irán de la forma en que lo está haciendo Israel. A menudo funciona. Israel, bajo Netanyahu, lo ha demostrado hasta cierto punto. Si uno se defiende, obtiene resultados y puede ver por qué tanta gente quiere deshacerse de él, porque está mostrando al mundo realmente cómo enfrentarse al mal. Creo que su ejemplo es un fuerte reproche a Estados Unidos, y puede que esto se vea aún más en este segundo asesinato al que mencionaste, porque Haniyeh no ha sido el único dirigente asesinado esta semana. Israel fue tras un alto comandante de Hezbollah en Beirut, un hombre al que Estados Unidos persigue desde hace años, ofreciendo incluso una recompensa de $5 millones por cualquier información sobre su paradero. ¿Qué puede decirnos sobre él, Mijailo?
Sí, creo que se refiere a Fuad Shukr, que fue asesinado, como se mencionó, en un suburbio de Beirut. Es miembro de Hezbollah desde hace mucho tiempo. Lleva luchando contra Israel desde 1982, lo cual, para tener cierta perspectiva, es incluso antes de que se fundara Hamás. Creo que el año fue 1987. No lo recuerdo con exactitud, pero atacó una base estadounidense en el Líbano cuando era un lugar más conflictivo y había más actores internacionales allí, y creo que mató a unas 45 personas o algo así. Lleva mucho tiempo en las filas de Hezbollah. Se le ha llamado la mano derecha del secretario general Hassan Nasrallah. Benjamin Netanyahu, en un discurso que pronunció el miércoles por la noche, lo llamó jefe de personal de Hezbollah. La razón por la que lo eliminaron fue por un atentado terrorista del que Israel lo culpó el sábado pasado, en el que Hezbollah atacó un campo de fútbol o cancha de fútbol civil en el que desgraciadamente murieron 12 niños. Era un barrio druso. A mucha gente le gusta catalogar la guerra terrorista de Israel como algo solo judío. En este caso, se trataba de un grupo árabe que simplemente eliminó a niños y a civiles. Así que en realidad es toda la nación unida. Israel no es solo judío en sí, pero de todas formas ha muerto. Y en el momento de la grabación de hoy, Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa de Israel, anunció que Mohamed Daef murió el mes pasado. Supongo que la forma más fácil de describirlo sería el principal comandante de Hamás en Gaza. De nuevo, lleva muerto alrededor de medio mes, pero nos acabamos de enterar hoy. Esto deja un enorme vacío de liderazgo en la propia Gaza, y una vez más, aún está por verse el efecto que tendrá esto en la zona, pero poco a poco Hamás está perdiendo a sus altos mandos uno por uno. Algunos buenos puntos antes de que pasemos a algo de esto. Creo que merece la pena que sigamos hablando un poco de este ataque en las granjas de Shaba, en esa comunidad drusa donde murieron 12 personas, porque fue el mayor ataque contra civiles desde el 7 de octubre. Y creo que una cosa que se puede ver en todas estas noticias es que los medios de comunicación dominantes no se cubren de mucha gloria. Esta semana hemos visto los típicos obituarios que suelen publicar los medios dominantes cada vez que muere algún islamista. Ya sabes, un clérigo religioso austero, ese tipo de tratamiento en el que no mencionan todas las atrocidades que han cometido. Pero luego con las granjas, estuve siguiendo la cobertura de algunos reportajes honestos sobre esto, y creo que fue absolutamente asombroso, donde el Washington Post en particular, su titular era "Ataques en Gaza y los altos del Golán matan a más de 40, muchos de ellos niños". Es decir, cuando lees eso, suena como si fueran los israelíes los que matan a los niños, como si eso no sonara a que lo representaran completamente mal. Y cuando uno tiene en cuenta que mucha gente se informa sobre las noticias simplemente hojeando los titulares, en lugar de leerlos detenidamente, y no sé qué párrafo realmente te daba la verdad, pero ahí está eso. Y luego CNN. Esto también me impactó, porque yo escribo titulares. Todos los que estamos aquí somos periodistas. Todos intentamos escribir titulares, y siempre estamos desesperados por hacer que la gente lea nuestros artículos. Uno quiere que suene lo más dramático posible sin dejar de ser cierto. Así que la gente viene y lee esto en lo que has invertido horas de esfuerzo en el titular de CNN. Intentan que sea lo más aburrido posible. Es como si no quisieran que nadie supiera lo que está ocurriendo aquí. Su titular era que un video mostraba escenas en los altos del Golán controlados por Israel en la zona, o un ataque con cohetes. De verdad, el video muestra escenas. Eso es absolutamente absurdo. Pero hay que preguntarse por qué los medios dominantes se empeñan tanto en restarle importancia cuando mueren niños israelíes, mientras que, si se trata de niños palestinos, lo publican en primera plana por todas partes. Y luego, si estás en las redes sociales con bastante regularidad, verás a niños que han muerto en Siria o en conflictos que no tienen nada que ver con Israel retratados como si fueran víctimas de Israel. Creo que eso demuestra esta clara agenda anti-israelí. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace, y desde luego vemos la cobertura dominante de esta semana, es decir, lo que la prensa asociada y todos los demás han estado diciendo, ¿es esta la Tercera Guerra Mundial? ¿O al menos significa esto una confrontación directa, una guerra directa entre Irán e Israel? Bueno, tendremos que esperar y ver, pero es muy poco probable que esto haya sucedido antes, cuando tuvimos, en abril, a Irán enviando su avalancha de drones que fueron todos derribados. Irán dijo,
Ok, esa es nuestra venganza y seguiremos adelante. Es probable que algo así continúe, y la forma en que Israel ha respondido a estos ataques contra Irán, contra Hezbollah, contra algunos de estos otros grupos, creo que envía un mensaje bastante claro que está asustando a mucha gente, aludiendo a algo que mencionaste antes, que el jefe de Hamás puede ir a Teherán, el corazón de la bestia, el epicentro del mal, y aún así ser eliminado, o el número 2 de Hezbollah, o todos estos otros tipos, y todos los líderes terroristas en este momento probablemente estén entendiendo el mensaje. Si Israel realmente me quiere muerto, puede eliminarme en un abrir y cerrar de ojos. Eso es probablemente lo que está pensando Hassan Nasrallah. Eso es probablemente lo que Khalid Mashal, que muy probablemente será el sucesor de Haniyeh en Qatar. Eso es probablemente lo que está pensando. Eso podría muy bien ser incluso lo que está pensando el ayatolá si alguna vez viaja al extranjero. No sé si Israel se atreverá tanto a intentarlo, pero sigue siendo una posibilidad. Y como has dicho, una vez que contraatacas a Irán, empiezan a tener una idea más realista de lo que va a ocurrir y empiezan a frenarse. Sí, y tiendo a estar de acuerdo. Creo que cuando se tiene una comprensión bíblica incluso de la naturaleza humana, de cómo enfrentarse al mal, para calificar realmente a Irán de estado delincuente y de nación patrocinadora del terrorismo, entonces, sí, la fuerza tiende a no conducir a la guerra, en general, o al menos no ahora, hará que retrocedan, se ocupa de ellos y realmente su debilidad los hace más audaces. Pero no estamos diciendo, de acuerdo, bien, la paz llega a Oriente Medio, y aquí es donde nuestro análisis guiado por la profecía. No estamos diciendo, apaga, no veas Oriente Medio. En lugar de eso, estamos diciendo que lo examinemos muy de cerca y que estemos atentos a algunas cosas muy específicas. Sí, una de las cosas más grandes que estamos observando es que se produzca una crisis en Jerusalén, lo cual es curioso porque la mayor parte de la crisis israelí hasta ahora, ya sea Gaza o Golán, la propia Jerusalén ha pasado desapercibida para mucha gente. Pero ese es el premio grande, por eso todos estos grupos islamistas están en guerra contra Israel en primer lugar, y hay una profecía en particular en el libro de Zacarías que nos dice por qué debemos observar a Jerusalén, al menos por lo inmediato, por el catalizador, por muchas otras cosas que están ocurriendo. Dice así: He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso está en los versículos 1 y 2 de Zacarías 14. Esto es lo que escribió nuestro redactor jefe, el señor Gerald Florey, en un folleto que escribió hace ya algún tiempo, pero que parece ser cada vez más relevante. Se titula Jerusalén en profecía. El tema es el día del Eterno, el tiempo del fin. Cristo profetizó que reuniría a todas las naciones para luchar contra él en Jerusalén. Luego hace lo que podría parecer una declaración extraña. La mitad de Jerusalén será llevada cautiva. Notemos lo específica que es esta profecía. Jerusalén del Este, la mitad de la ciudad, será conquistada por los palestinos. Un poco más abajo dice que, si observamos la violencia actual en Jerusalén, podemos ver fácilmente cómo una mitad de Jerusalén será llevada cautiva en un futuro muy próximo. La violencia actual es un embrión que está a punto de estallar en una violencia mucho mayor, fin de la cita. Y ahora, basándonos en esta profecía, basándonos en el análisis del señor Florey, una de las cosas que estamos observando es que la política palestina se vuelva un poco más volátil, un poco más agresiva, que algunos de estos grupos se establezcan en Cisjordania, donde pueden apoderarse de Jerusalén mucho mejor de lo que podrían hacerlo en Gaza o incluso en el Líbano. Por el momento, especialmente en Cisjordania, la política palestina está tan dividida, es tan débil, que son incapaces de llevar a cabo este tipo de asalto coordinado e incluso la anexión. Y la facción que controla la mayor parte de Cisjordania, Fatah, en este momento está demasiado preocupada por conservar su propia supervivencia y está dispuesta a trabajar con Israel para lograr lo que, digamos, atacar Jerusalén en este momento. Esperamos que un grupo más radical como Hamás tal vez entre en Cisjordania en algún momento y quién sabe cómo se desarrollará todo esto. Pero el hecho de que se estén produciendo todos estos vacíos de liderazgo en este momento, que necesitan ser reemplazados, que necesitan nuevas personas en los cargos para tomar decisiones, podríamos muy bien ver a alguien que ocupe el puesto de Nasrallah o algunos de estos otros puestos que ahora están vacantes, que sean mucho más agresivos, que estén mucho más dispuestos a asumir riesgos, que quizás sean mucho más ambiciosos en lo que quieren conquistar. O todo esto podría significar que jamás va a desvanecerse en algún otro grupo, como la Yihad Islámica Palestina que acabamos de mencionar, podría ser capaz de llenar un vacío y empezar a desplazar un poco su peso. Está por ver, de nuevo, ya veremos. Pero hay muchas formas en las que esto podría desarrollarse.
Muchas gracias. Y creo que es un recordatorio importante. Quiero decir que, proféticamente, esperamos que el presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca y que con ello se produzca una cierta restauración y alivio para Israel y Oriente Medio. Las cosas podrían mejorar para ellos durante un tiempo. Y creo que algo de la fuerza del señor Netanyahu en el trato con Irán podría ayudar. Lo que estamos viendo ahora puede preparar el camino para ello. Pero es fundamental seguir observando estos acontecimientos en Jerusalén. Si llega ese alivio, será solo temporal. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, ganó las elecciones de Venezuela el fin de semana. Las cifras oficiales le atribuyen el 51% de los votos. Y, por supuesto, Venezuela es un país comunista, por lo que no fueron unas elecciones especialmente libres o justas. Maduro encarcela y persigue a los opositores políticos. A sus adversarios más potentes se les prohibió presentarse. Se prohibió la presencia de observadores internacionales, incluyendo un avión lleno de 4 expresidentes latinoamericanos que iban a venir para asegurarse de que las elecciones eran libres y justas desde un perfil bastante alto. No se les permitió participar en la encuesta de salida. Incluso con todas esas trampas, los sondeos realizados a la salida de las urnas mostraban que la oposición había ganado por una amplia mayoría. Y aunque parece que esas elecciones fueron fraudulentas y Maduro logró conservar el poder, ahora Venezuela es básicamente una avanzada enemiga peligrosamente cercana a Estados Unidos de Norteamérica. La victoria de Maduro va a garantizar que siga siendo así. Así que me gustaría invitar a este debate a nuestros invitados que nos acompañan desde Estados Unidos, Andrew Miller y Jeremiah Jax. Ahora, Andrew, esto es algo que implica muy clara y directamente a Estados Unidos, ¿cierto? Absolutamente. Definitivamente. Me atrevería a decir que se puede atribuir este fraude electoral en Venezuela a la administración Obama y a la administración Biden. Y para resumir, lo que quiero decir con esto es que cuando Donald Trump era presidente, el asesor de seguridad nacional John Bolton tenía muy claro que Venezuela, Cuba y Nicaragua formaban lo que él llamaba el trío de la tiranía. Se trata de 3 naciones comunistas de Latinoamérica que están trabajando juntas en contra de Estados Unidos. Ahora bien, lo que hizo Trump para tratar de defender a Estados Unidos de estas 3 naciones es imponer sanciones muy severas a las 3, y creo que especialmente a Cuba y Venezuela, porque la economía cubana ha estado en el poder desde los años 50, ha sido comunista desde los años 50. Se habría derrumbado hace años sin el petróleo venezolano, y por eso tienen este acuerdo con los venezolanos, en el que los venezolanos dan petróleo a los cubanos, y los cubanos a su vez proporcionan guardias de seguridad y espías y otras personas para reforzar el régimen de Maduro. Como Maduro es tan impopular entre su propio pueblo, en realidad necesita contratar personal de seguridad cubano para defenderse, es decir, para proteger su vida y ayudarle a mantener el control sobre las riendas del gobierno. Así que la estrategia de Trump parecía estar funcionando, excepto que cuando Trump abandonó la Casa Blanca, Joe Biden, bajo la dirección y el apoyo de Barack Obama, puso fin a esas sanciones, suavizó las sanciones a Venezuela, permitió que continuara este comercio entre Cuba y Venezuela, en el que intercambian petróleo por funcionarios de seguridad, y básicamente fortaleció su régimen lo suficiente como para que todavía pueda utilizar a esos expertos cubanos para ayudar a mantener su gobierno en el poder, incluso cuando no le gusta a la gente. Y tampoco han estado muy agradecidos con la administración de Biden por lo que han hecho. La delincuencia en Venezuela ha bajado bastante, y Trump incluso elogió a Maduro por ello. Dijo que era un líder inteligente porque ha deportado a muchas de las bandas venezolanas y las ha dejado entrar en Estados Unidos a través de México. Así que el índice de criminalidad en Venezuela bajó bastante porque las personas que cometían los delitos están ahora aquí, en Estados Unidos. Y la administración Biden permitió que eso ocurriera al eliminar estas sanciones.
Y esta es una política de la era Obama que realmente ha existido durante mucho tiempo, la de apoyar a Venezuela. Quiero decir, creo que una de las noticias más sorprendentes que la mayoría de la gente ignora en general es la Operación Cassandra, donde, quiero decir, aquí es donde los medios de comunicación estadounidenses, creo, encubren, no mediante, por ejemplo, puedes encontrar información sobre la Operación Cassandra. Está ahí en todos los periódicos importantes, pero nadie le dio mucha importancia y creo que la mayoría de la gente la ignora. Pero se trata de algo absolutamente asombroso, en el que durante un periodo de tiempo, gracias a una serie de negocios de drogas y cosas así entre Venezuela y Hezbolá, y trabajando con todos esos cárteles de la droga y conexiones con Estados Unidos, había $200 millones al mes depositados en una cuenta bancaria libanesa. Se le llamó el mayor plan de apoyo material a operaciones terroristas de la historia mundial. Así que Venezuela es una parte clave de la red terrorista de Irán, y fue Barack Obama quien esencialmente cerró la Operación Cassandra. Estaba intentando hacer el acuerdo con Irán, intentaba posibilitar a Irán. La investigación apuntaba a que esto procedía de la agencia antidroga. Esas eran las personas que dirigían esta Operación Cassandra, revelando todo lo que ocurría en Venezuela, e hizo todo lo que pudo para frustrar y, en última instancia, acabar con esta investigación. Así pues, un gran peligro para Estados Unidos. Y aquí es donde creo que también merece la pena volver a Mijailo, porque existen vínculos profundos entre Irán y Venezuela, ¿cierto? Oh, muy profundos, incluso remontándonos a Hugo Chávez, por supuesto, el mentor de Maduro, que estaba en el poder en 1999, o al menos fue entonces cuando se convirtió en presidente. Y ni hablar del hecho de que todo lo que acabas de mencionar es cierto, el hecho de que Venezuela esté financiando a Hezbollah, financiando la guerra de la que acabamos de hablar, antes de, ya sabe, atacar los altos del Golán y ese tipo de cosas. Hezbollah se entrena literalmente en Venezuela. Literalmente hay lugares, incluyendo una isla en particular, que tiene una gran comunidad de expatriados libaneses donde se puede encontrar entrenamiento paramilitar de Hezbollah allá en América del Sur, al Ulisandej, al otro lado de Oriente Medio, e incluso hay, creo que fue el año pasado, cuando Irán estaba enviando un barco fuera de Oriente Medio para ir a proyectar un poco de poder, uno de los puertos de escala que estaba en Venezuela. Así que Irán está convirtiendo a Venezuela básicamente casi en una colonia iraní del Nuevo Mundo, en Sudamérica, y vinculándola a esos refugiados o migrantes de los que mencionaste. Si Hezbollah, si Irán, si todas estas figuras están tan profundamente enredadas en Venezuela, y Venezuela es una de las fuentes principales de estos migrantes, no hace falta conectar mucho los puntos para preguntarse cuántos terroristas de Oriente Medio están entrando por la frontera sur de Estados Unidos a través de Venezuela y Nicaragua y Cuba y esos otros lugares que ha mencionado. Y se pone peor. Creo que en este punto también podemos incluir a Jeremías en el debate. Porque Venezuela no solo tiene fuertes vínculos con Irán, también está Rusia, también China, también algunos de estos países asiáticos. Exactamente. Sí, Rusia y China son una parte enorme de la razón por la que los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a Venezuela han fracasado. Rusia y China son una parte enorme de la razón por la que Maduro permanece en el poder año tras año, oprimiendo a su pueblo y convirtiendo su país en un basurero socialista. Rusia y China han estado especialmente cerca de Venezuela desde que Chávez llegó al poder en el 99 y empezó a girar, transformándola en esta utopía comunista que es hoy. Rusia y China son ahora los mayores acreedores de Venezuela. China es su mayor socio comercial por un amplio margen y Venezuela es el socio comercial y aliado militar más importante de Rusia en toda Latinoamérica. Incluso más importante para Rusia que esas naciones como Cuba y Nicaragua que Andrew acaba de mencionar hace un momento allí. Y la base de todo esto es un odio compartido hacia Estados Unidos y un deseo compartido de acabar con la era del dominio global de Estados Unidos. Rusia y China apoyarán básicamente a cualquier régimen del mundo que comparta su deseo de cerrar definitivamente el telón de la dominación estadounidense. Así que han invertido mucho a lo largo de los años en Venezuela y han ayudado a convertirla esencialmente, como usted ha dicho ahí, señor Balmer, en un puesto avanzado socialista o comunista que está geográficamente cerca de Estados Unidos.
Y eso es algo increíblemente peligroso, y creo que podemos entrar en eso un poco más. Pero creo que ahora vale la pena echar un vistazo a las notas aquí. Andrew, tu historia principal básicamente enlaza justo con algunos de estos temas que estamos viendo en Venezuela, particularmente los temas de los migrantes, ¿correcto? Sí, la historia principal es porque, como he aludido antes, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha dimitido y su vicepresidenta, Kamala Harris, se presenta a las elecciones. Y así, el hecho de que ella se presente como candidata ha puesto la atención sobre las cuestiones fronterizas, porque los medios de comunicación están intentando engañarnos con un truco orwelliano de memoria. Pero muy poco después de que Biden asumiera el cargo, nombró a su vicepresidenta, Kamala Harris, como su zar fronterizo. Ahora bien, ese no es un cargo oficial constitucional. Es solo un término coloquial que dice que, como vicepresidente, el vicepresidente constitucionalmente no hace mucho más que emitir votos de desempate en el Senado. Así que tienen algo de tiempo para proyectos especiales. Y así, su proyecto especial era la seguridad fronteriza. Y así, durante mucho tiempo, Harris fue algo así como la cara pública de los esfuerzos de seguridad de la administración fronteriza de Biden, o de la falta de ellos. Ahora, porque como he mencionado antes, la inflación y la inmigración son los dos temas que más molestan a los estadounidenses. Hacer que el zar de la frontera se presente a presidente no es una gran estrategia electoral. Es un gran regalo para Donald Trump poder lanzar todos los anuncios sobre inmigración contra Harris. Así que los medios de comunicación están ahora tratando de afirmar que, bueno, Harris nunca fue el zar de la frontera. Estados Unidos no tiene un zar de fronteras. Es como, bueno, sí, Estados Unidos no tiene un zar fronterizo, no es un cargo oficial, pero Harris recibió ese encargo, y algunos de estos medios de comunicación como Axios fueron en realidad bastante instrumentales en llamarla zar fronterizo, y solo en como la semana pasada han decidido retractarse del pasado y alejarse de lo comentado previamente. Pero es un tema enorme que preocupa a los estadounidenses porque desde que se instaló el gobierno de Biden y Harris, ayer comprobé los números, son unos 8,1 millones de inmigrantes ilegales los que han sido detenidos en la frontera sur. Y en realidad, menos de la mitad de ellos son mexicanos. Uno cree que si vienen por la frontera mexicana, que serían mexicanos, pero la mayoría no son mexicanos. Son venezolanos, o cubanos, o nicaragüenses, o guatemaltecos. En realidad hay algunos libaneses, partidarios de Hezbollah, chinos, bastantes chinos, al igual que, básicamente, como usted escuchó del señor Sechik y el señor Jax, usted tiene naciones de todo el mundo que usan a Venezuela como su punto de aterrizaje para entrar al Nuevo Mundo e ir a la frontera de Estados Unidos y entrar al país. Y la administración de Biden y Harris realmente han abierto la puerta para que eso suceda. Trump tenía una política muy eficaz llamada el Acuerdo de Permanecer en México. Y lo que dijo es, muy bien, de vez en cuando hay una familia oprimida que huye de la violencia de los cárteles de la droga, que solicita asilo en Estados Unidos y Estados Unidos, porque somos buena gente, queremos darles asilo. Dijeron, el problema que tenemos ahora es que estos 8,1 millones de personas simplemente cruzan la frontera. No tenemos suficientes jueces para juzgar a 8,1 millones de casos de asilo, así que los pones en estos campamentos, que se llenan muy rápidamente, y después dices, está bien, bueno, solo salgan a Estados Unidos y prometan que volverán para su audiencia en la corte. Trump arregló todo eso con este acuerdo de permanecer en México, en el que es como, ok, tienes que quedarte en un campamento migratorio en territorio mexicano hasta que un juez estadounidense tenga tiempo de oír tu caso de asilo. Ahora Biden y Harris se deshicieron de eso casi de inmediato. Así que los mexicanos dijeron, bueno, no es nuestro problema si los pandilleros venezolanos vienen, porque no se van a quedar aquí de todos modos, se van a Estados Unidos.
Esta misma semana, la senadora Elizabeth Warren decía que ella quiere una vía a la ciudadanía para todos los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Y dijo el domingo pasado que confía en que si el pueblo estadounidense elige a Kamala Harris, Harris trabajará con el Congreso para asegurarse de que se tenga esa vía a la ciudadanía. Y entonces esto realmente beneficia a los ilegales. No tenían que quedarse en México hasta que un juez dijera que realmente cumplen los requisitos para el asilo. Pero los agentes de los cárteles de la droga y los espías chinos y los terroristas de Hezbollah y todos los demás pueden entrar sin ser sometidos a investigación y ahora tienen una vía hacia la ciudadanía estadounidense si Harris y Warren se salen con la suya. Y eso realmente plantea la pregunta de por qué. Hay toda una organización que ha decidido. Queremos fomentar la migración masiva. Queremos traer al país a tanta gente como sea posible. No es un accidente. No están sorprendidos. Sabían que esto ocurriría. Creo que, para no alargarme sobre este tema, tengo que recomendarles nuestro programa hermano, el programa de radio Trumpet Daily Show, que ha tenido una gran cobertura sobre la crisis migratoria. Me han prestado su taza. Trumpet Daily Show. Usted puede ir a buscar eso en Rumble. Creo que, por razones de tiempo para nosotros, volviendo a Venezuela, todos estos migrantes que vienen de Latinoamérica, quiero decir, esto se relaciona con una maldición profetizada muy específica, donde en el libro de Deuteronomio, Dios señala a su pueblo, a las naciones de Israel, de las cuales Gran Bretaña y Estados Unidos descienden, el Israel bíblico. Esa es la clave fundamental para entender los acontecimientos mundiales. Eso es algo que Herbert W. Armstrong demuestra en su libro Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, que nos complace mucho enviarle gratuitamente. Pero dice específicamente, si me desobedeces, estas son las maldiciones con las que te voy a castigar para ayudarte a dar la vuelta y a traer a Israel de vuelta a Dios. Y lo que estamos viendo en la frontera mexicana, lo que estamos viendo en Venezuela, realmente se relaciona directamente con una de esas maldiciones. ¿No es así, Andrew? Sí, absolutamente. En Deuteronomio 28 y su capítulo compañero en Levítico 26, están llenos del tipo de maldiciones que Dios trae sobre el Israel del fin de los tiempos para corregirlos. Una de ellas en Deuteronomio 28, versículo 52, y esto habla de una maldición que vendrá sobre Estados Unidos y Gran Bretaña y dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Y nuestro redactor jefe, el señor Gerald Flurry, explica en su folleto Ezequiel, el profeta del tiempo final. Esa referencia de ser asediado en todas tus puertas se refiere más a puertas de comercio internacional, puertas marítimas, como el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar. Pero esa referencia a sus muros altos y fortificados, eso no es sobre una puerta. Eso es sobre algo como la seguridad fronteriza. Como el muro fronterizo que Donald Trump quería construir en la frontera mexicana. Él dice que sus altos y cercados muros caerán, y eso permitirá a extranjeros y criminales de todo el mundo, no solo de México, pero como hemos estado hablando de México y Guatemala, y Nicaragua, y Venezuela, y Cuba, y China, y Rusia, y el Congo, y varias naciones del Medio Oriente. Todos ellos pueden venir de todas partes del mundo y reunirse en Venezuela o México directamente, y luego simplemente caminar y cruzar la frontera. Porque una de las primeras órdenes ejecutivas de Joe Biden como presidente fue cancelar el muro fronterizo de Trump. Así que muro alto y fortificado literalmente se vino abajo. Y luego también, no sé si fue esa primera tarde, pero poco después se deshizo de ese acuerdo de permanecer en México. Así que ahora no tienes que esperar en México hasta que podamos investigarte y ver si realmente eres un refugiado oprimido, sino que simplemente puedes venir a Estados Unidos y quedarte aquí y traficar con drogas y traficar con niños e involucrarte en falsificaciones.
y la venta de coches usados en el mercado africano para enviar dinero a Oriente Medio para matar judíos cerca de Cisjordania. Y todo esto es una maldición realmente horrible sobre la nación que ha causado que Estados Unidos esté literalmente bajo asedio, donde no tenemos muros altos y fortificados. Y no es como que estos criminales de todo el mundo hayan derribado esos muros altos y fortificados. Es un régimen estadounidense muy radical el que ha derribado el propio muro para permitir que toda esta gente entre a un ritmo de unos 6,000 al día, según la información más reciente que tengo. Así es. Estamos viendo un cumplimiento dramático de esa profecía. Y luego hay otras profecías que añaden más detalles donde tienes profetas posteriores que vienen y añaden su advertencia a ese tipo de bendiciones y maldiciones básicas que Dios registró de Moisés. Creo que estamos viendo algunas de estas en el Reino Unido. El libro de Oseas se dirige específicamente a Efraín, que en la profecía bíblica se refiere a Gran Bretaña. Creo que, en principio, todo lo que dice allí se refiere también a todo Israel. Y tiene mucho que decir sobre las maldiciones de los emigrantes, sobre los problemas de integración y sobre grandes cantidades de extranjeros en el país. Y creo que lo estamos viendo también aquí en el Reino Unido, donde una de las historias más importantes de esta semana en Gran Bretaña ha girado en torno a los inmigrantes, donde había un inmigrante de segunda generación, alguien que nació en el Reino Unido. Pero creo que sus dos padres vinieron de Ruanda, y fue y apuñaló en una clase de baile en Southport, cerca de Liverpool, y mató a 3 niños. Creo que a 2 inicialmente. Un tercero estaba en estado crítico, y luego murió. Hay otro número de heridos muy graves, y eso ha provocado disturbios y mucho malestar. Y creo que Melanie Phillips tenía un artículo muy bueno sobre esto, en el que creo que mucha gente en Gran Bretaña está sintiendo que les está costando mucho llegar a la verdad de lo que está pasando con estos apuñalamientos, de lo que está pasando con los disturbios, porque se están acostumbrando a que su gobierno les mienta e intente ocultar los hechos cuando se trata de temas sobre la crisis migratoria. Pero anoche hubo disturbios. Ciertamente parece que hubo gente volcando coches de policía y cosas por el estilo. Pero es mucha la tensión que se está produciendo por tener un gran número de inmigrantes que están siendo traídos aquí por un gobierno que realmente no hace mucho al respecto. Pero esto fue algo que fue profetizado también, donde el libro de Oseas habla de Efraín siendo oprimido y quebrantado de juicio, cometiendo exactamente este tipo de errores, tomando decisiones tontas. Dice que Efraín se ha mezclado entre los pueblos, así que, entre las naciones, entre los extranjeros, se ha mezclado con mucha gente. Efraín es un pastel no volteado. La idea es que se ve muy bien por fuera. Pero debido a que este pastel no ha sido volteado, está quemado y hueco por dentro. Hay cosas que pueden parecer buenas, pero la sociedad se está desmoronando por dentro. Así que todas estas son profecías dramáticas que se están cumpliendo en Gran Bretaña. También en Estados Unidos. Y teníamos mucho que decir sobre todo este tema en nuestra revista impresa de la trompeta de abril. Justo en la portada, dice invasión. Habla sobre lo que está sucediendo en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Habla sobre Canadá. Las estadísticas de Canadá son asombrosas. Solo de memoria, creo que es algo así como 500,000 de personas al año, que cuando su población es, creo, de unos 30, 40 millones, es una cantidad masiva de migración. Se ve en Australia y en todos estos países diferentes. Y esa revista examina la agenda detrás del porqué y lo que está sucediendo allí. Pero dada también toda esta conversación sobre Venezuela, un último artículo que también me gustaría mencionar es uno de nuestros panelistas aquí, Andrew Miller y Jeremiah Jacks. Tenían un gran artículo en 2019, preparándose para asaltar el castillo de Estados Unidos, que habla sobre la profecía bíblica, que también explica sobre geopolítica. Y creo que esto es algo que la gente en general no reconoce lo suficiente, que, si más gente escuchara a los expertos en geopolítica,
Y a las personas que tienen una base real en la historia y en la geografía, creo que tendrían una visión mucho más seria sobre las relaciones internacionales y la posición de Estados Unidos, del mundo, la posición de Gran Bretaña, Francia y la posición de su nación. Obviamente, ese tipo de expertos no tienen el pronóstico y la esperanza que puede proporcionar la Biblia, pero hay un fundamento fuerte cuando están realmente fundamentados en la historia y la geografía de la que creo que carece demasiada gente hoy en día, y hablan realmente de lo preocupados que deben estar Estados Unidos por lo que ocurre en Venezuela y Cuba. Y si se permite que naciones extranjeras se establezcan en estos países, puede estrangular el comercio de Estados Unidos, que son arterias comerciales vitales. Y en cierto modo, vivimos en esta irrealidad en la que a las naciones no se les estrangula del comercio, o si lo hacen, se trata de países de tercer o segundo mundo, y son personas que están lejos de nosotros. No es algo que podamos imaginar que les ocurra a los países ricos y desarrollados del primer mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Pero hay un peligro real en los países extranjeros que se instalan en suelo cercano a Estados Unidos. Lugares como Venezuela. Existe un peligro real por la llegada de enormes números de inmigrantes. Existe un peligro real de que se corten esas arterias comerciales. Así que ese artículo, preparándose para asaltar el castillo de Estados Unidos, añade otra dimensión muy importante, creo, a esas noticias. Andrew, antes de que te dejemos ir, ¿puedes darnos un resumen de algunos de los acontecimientos más importantes de los Estados Unidos? Sí. Bueno, si los dos temas que más preocupan a los estadounidenses son la migración y la inflación, esta ha sido una mala semana para ellos, porque además de todas las maldiciones migratorias de las que hemos estado hablando, la deuda nacional estadounidense acaba de superar los 35 billones de dólares esta semana. Así que ahora estamos muy por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Y la deuda nacional preocupa a muchos expertos financieros. Sin embargo, el Departamento del Tesoro ha salido y ha estimado que en realidad planea pedir prestado otros 1,3 billones en los próximos 6 meses. Así que la cantidad de deuda que Estados Unidos está asumiendo se está expandiendo. La cantidad de dinero en circulación se está expandiendo, lo que va a tener el efecto de hacer que el dinero estadounidense valga menos en la escena internacional, lo que significa que sus dólares comprarán menos. Además de eso, todavía hay muchas preguntas que la gente se hace sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Todavía estamos teniendo audiencias en el Congreso sobre eso. Esta semana, el subdirector del FBI se levantó y dijo que no podía decir mucho sobre las cuentas de redes sociales de Thomas Crooks, excepto que parece haber expresado opiniones antisemitas y anti-inmigración. Entonces el director general de Gab hizo algo que no tiene precedentes. Normalmente mantienen las cuentas bloqueadas, y salió y publicó capturas de pantalla de la cuenta de medios de Gab en crisis, básicamente revelando que el FBI estaba mintiendo al Congreso. Incluso Elon Musk dijo que parece que cometieron perjurio y que no publicó todos los posts épicos del microondas que se atribuían a Thomas Crooks. Pero los posts que sí publicó en realidad defendían el historial de inmigración de Joe Biden. Así que si esta cuenta realmente pertenece a Thomas Crooks y el FBI dice que creen que es suya, no estaba publicando un sentimiento anti-inmigración más bien, estaba diciendo que apoyaba mucho todo lo que Biden ha hecho, todas las órdenes ejecutivas que ha hecho con la inmigración. Lo que demuestra que aunque todavía hay preguntas que permanecen, el hombre que trató de matar a Donald Trump era un radical izquierdista bastante pro-Biden, al que obviamente no le gustaba la postura de Donald Trump sobre la inmigración y apoyaba mucho la postura de Joe Biden sobre la inmigración. Muy bien. Empezando y terminando con la inmigración. Gracias por eso, Andrew. Bien. La última región del mundo de la que tenemos que hablar es Asia. Jeremiah, ¿puedes darnos el resumen de las noticias importantes de esa parte del mundo? Sí. En primer lugar, una rápida noticia de China que a primera vista podría parecer que China está reduciendo su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que esto fue el miércoles que los chinos impusieron controles a la exportación de aviones no tripulados y partes de aviones no tripulados. Y esto incluye aviones no tripulados y componentes de aviones no tripulados, en los que Rusia confía mucho para seguir atacando a Ucrania. Y esto podría parecer una buena noticia para aquellos a los que les gustaría que Rusia estuviera aislada.
Pero la verdad es que se trata de un gesto sin sentido que no cambiará prácticamente nada. Todo lo que esto significa es que estos aviones no tripulados chinos ahora se exportarán a una empresa fantasma, probablemente en Kazajstán, que luego los enviará a otra empresa fantasma en algún lugar de quizás Turquía o Malasia. Y entonces, desde allí, Rusia puede comprar este equipo, sin problemas, así que puede añadir unos rublos al precio original, pero sigue siendo igual de accesible para la maquinaria de guerra rusa. Así que se trata de otra situación en la que China intenta presentarse como neutral en la guerra, al menos hasta cierto punto. Lo hace sobre todo para intentar no arruinar sus lazos con Europa. Pero China está lejos de ser neutral, y la verdad es que China está bien posicionada para dar un golpe devastador al complejo industrial militar de Rusia, pero en lugar de eso sigue haciendo todo lo que puede entre bastidores para que Rusia siga adelante. Y luego un par de noticias rápidas aquí de lo que podría llamarse los archivos de la hipocresía rusa. El general anticorrupción de Rusia fue detenido esta semana por aceptar sobornos. Y luego la zar de los valores familiares de Rusia dejó a su marido esta semana, que era un sacerdote, por cierto, y lo dejó para estar con un multimillonario ruso. Y luego, como si esas noticias no fueran suficientes, un portavoz del gobierno de Rusia salió el miércoles y en el lenguaje más mordaz condenó que Israel matara al líder de Hamás. Rusia dijo que esto era, y cito, un asesinato político absolutamente inaceptable. Una vez más, Rusia, que envenena o defenestra a cualquiera que se oponga políticamente al régimen de Putin, se subió a un caballo alto para criticar, y cito, inaceptable asesinato político del líder de Hamás por parte de Israel. Así que la hipocresía de Rusia fue realmente excesiva esta semana. Bueno, aquí tenemos a muchos sartenes acusando al caldero de ser negro. Cómo se desencadena entre Israel e Irán. Ahora estamos en una especie de vuelta atrás, supongo, para concluir con la... Ahora estamos dando una especie de vuelta atrás, supongo, para concluir con la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial nuclear, con su historia principal. Armas nucleares en el campo de batalla. Así lo anunció el Ministerio de Defensa ruso el miércoles, y el plan consiste en entrenar a los soldados rusos de los distritos militares del sur y del centro para que primero aseguren cabezas nucleares tácticas en los misiles balísticos Iskander-M de Rusia y luego carguen esos misiles armados con armas nucleares en varios aviones de guerra, y finalmente en cómo pilotar esos aviones de guerra en misiones que lanzarían esos misiles nucleares contra sus objetivos. Así que este es un intrincado entrenamiento al que se están sometiendo los soldados rusos, y todo con el propósito de estar preparados para atacar Ucrania con armas nucleares. Ahora bien, se trata de armas nucleares tácticas. Como he dicho, eso significa que son más pequeñas y menos potentes que las armas nucleares estratégicas. Están diseñadas para su uso en un campo de batalla, en una situación militar, en lugar de estar diseñadas para arrasar ciudades enteras como lo están muchas estratégicas. Pero aún así, esto es algo de lo que podemos estar seguros que los europeos están profundamente conmocionados. Esto no es más que la última señal de la determinación de Rusia de conquistar Ucrania, y no es más que la última amenaza de Rusia de utilizar armas nucleares. Y Ucrania está, por supuesto, en Europa. Forma parte de Europa del Este, limita con naciones de la UE. Así que la agresión de Rusia es algo que ha sacudido y cambiado a los europeos. Hace solo unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia advirtió a los aliados europeos de que la agresión de Rusia y todas las preguntas sobre la fiabilidad de Estados Unidos significan que Europa necesita cambiar más profundamente de lo que ya lo ha hecho. El ministro de Asuntos Exteriores preparó un documento de 5 páginas que entregó a otros líderes de la UE sobre todo esto, subrayando simplemente que las naciones de Europa necesitan ser más poderosas militarmente y estar más unidas militarmente entre sí. Así que esa ha sido una gran parte de la historia con la guerra de Rusia desde el principio. Esta guerra aterroriza a los europeos, y especialmente a los europeos del este, y ese miedo está provocando una alianza europea más militarizada y más estrechamente unificada. Creo que es un punto importante. No sé si estaría en el documento del que usted habla, pero sí vi dónde. Creo que es un punto importante. No sé si estaría en el documento del que usted habla, pero sí vi dónde creo que estaba. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia le dijo a Hungría: deberías abandonar la UE e ir a unirte a Rusia desde esta perspectiva de
Queremos tener un ejército conjunto, queremos unificarnos, necesitamos urgentemente hacer mucho más juntos, y usted se interpone en el camino. Váyase de aquí. Sí, es un gran punto. Hungría ha estado muy firmemente en el bando ruso, yo no diría firmemente, pero definitivamente están vacilando entre Europa y Rusia. Y Orbán es un estrecho aliado de Putin. Así que puedes ver por qué alguien como Polonia dice, mira, vente de aquí si vas a ser el eslabón débil e impedir que estemos tan unificados como queremos. Y es un gran ejemplo de cómo toda esta noticia está empujando a Europa en la dirección que esperamos de la profecía bíblica, donde tenemos toda una serie de horquillas muy específicas, no solo en general. Europa se va a hacer más poderosa. Eso es parte de ello. Sin embargo, hay muchos más detalles específicos en eso, con base en lo que obtenemos en la Biblia, y uno de ellos es la Europa que se reduce de 23 naciones a 10 naciones. Ese es solo un detalle, no necesariamente el más importante, y puede que Hungría sea una de esas 10 naciones, puede que no. Pero el hecho de que Polonia diga, necesitamos una Unión Europea más pequeña para poder responder a la agresión de Rusia, es un cumplimiento muy específico de lo que estamos observando, y existen otros aspectos específicos. Y el señor Flory ha explicado que eso se debe a la profecía bíblica. Escribió un artículo en 2014 que dice, hemos estado profetizando durante unos 70 años que Europa del Este se convertiría en una parte vital de una nueva superpotencia europea, una resurrección del Sacro Imperio Romano. Y luego dice, el miedo que se ve en Europa debido a los acontecimientos en Crimea va a hacer que 10 líderes en Europa se unan de una manera repentina y dramática y de acuerdo precisamente con la descripción de la Biblia de ese imperio europeo. El nuevo miedo de Europa a Rusia va a jugar un papel importante en acelerar el cumplimiento de esa profecía. Fin de la cita. Así que con los soldados rusos entrenándose ahora activamente para atacar Ucrania con armas nucleares, es vital que sigamos observando la respuesta de Europa. Muchos europeos han sido sacudidos hasta la médula y tenemos que entender que ese miedo está transformando Europa. ¿Y qué mayor fuente de miedo que las armas nucleares? Creo que fue hace unos meses, pero estoy seguro de haber visto noticias sobre cómo, digamos, todavía se están produciendo defectos de nacimiento en las ovejas noruegas debido a Chernóbil, que fue, por supuesto, un accidente nuclear en Ucrania, el uso de armas nucleares, o la lluvia radiactiva nuclear en Ucrania, va a afectar al resto de Europa. Si Rusia llega a utilizar armas nucleares en Ucrania, se va a extender. Y, por supuesto, la lluvia radiactiva de estas pequeñas armas nucleares no sería necesariamente la misma que la de una central nuclear en funcionamiento. Hay muchas variables diferentes ahí. No todas las explosiones nucleares son iguales, pero realmente se puede ver cómo esto podría propagar el miedo. Y estas armas nucleares tácticas son algo que al menos a los centros de estudios que estudian las armas nucleares les preocupa especialmente porque parecen más utilizables. Por ejemplo, si se va a utilizar un arma nuclear para arrasar una ciudad, eso es algo importante, mientras que no parece tan importante utilizar un arma nuclear para derribar 100 tanques, o algo por el estilo. Y por eso existe este temor de que esto sea algo fácil de escalar. Y esos expertos, tengan razón o no, sin duda van a estar exponiendo ese argumento en las capitales europeas. Ciertamente van a estar diciendo, realmente necesitamos dar una respuesta a esto. Y luego incluso estos misiles Iskander creo que son misiles particularmente aterradores. Armas nucleares en misiles balísticos de alcance intermedio. Misiles que no se extienden y golpean en cualquier parte de la Tierra. Los misiles balísticos intercontinentales van al espacio y vuelven a bajar. Son asombrosos en todos los sentidos de la palabra, en términos de armas terroríficas. Pero se dispone de cierto tiempo antes de que alcancen el objetivo. Van muy rápido, pero van al espacio. Cosas como este misil Iskander alcanzan su objetivo mucho más rápido, lo que significa que no tienes tanto tiempo para tomar una decisión. Respondo a esto. Contraataco. Y por eso creo que también son especialmente temibles. Así que Rusia está hablando de algunas de las armas que dicen los expertos en armamento. Y toda esta gente están más preocupados. Así que absolutamente. Usted puede ver cómo ha sido esto. Europa ha estado respondiendo a la guerra de Ucrania durante el último par de años. Ya ha habido respuestas importantes. Esto está impulsando el cambio. Se puede ver absolutamente cómo esta historia en particular podría impulsar un cambio muy rápido en las próximas semanas y meses. Bueno,
Muchas gracias por eso, Jeremiah. Y dejaremos un enlace a ese artículo. La crisis de Crimea está remodelando Europa y el enlace a todos los demás artículos que hemos mencionado en este programa en nuestras notas del programa. Si son nuevos en este programa o en este formato de video, esta es nuestra primera semana de video en revisión. Nuestra primera semana en revisión en el Trumpet World en español. Nos encantaría que profundizara más en el material del que hemos hablado en este programa. Cuando estamos diciendo, bueno, la Biblia dice esto. La Biblia profetiza aquello. Nosotros no queremos que usted tome nuestra palabra por hecho. Y sabemos que en este formato, especialmente en este programa donde estamos abordando todos los puntos importantes de la semana, no vamos a tener el tiempo para analizar todo a fondo. Especialmente si usted es un nuevo al programa. Pero no queremos que se fíe de nuestra palabra. Pruébelo usted mismo. Estamos hablando del futuro de la humanidad. Hablamos de la guerra nuclear. Hay esperanza para la humanidad. Quiero decir, al final, lo que le estamos diciendo es que todos estos diferentes acontecimientos de noticias que ha visto a lo largo de esta semana se relacionan directamente con su Biblia y que a fin de cuentas, estos diferentes acontecimientos pueden implicar armas terroríficas y horripilantes, pero demuestran que Dios gobierna en el reino del hombre. Demuestran que, en última instancia, Dios tiene el control de todos estos acontecimientos y que todos ellos se desarrollan de acuerdo con un plan. Y ese plan no termina en la aniquilación humana, termina en este mundo. Llegar a conocer a Dios, entender las causas de todos los problemas que ves a nuestro alrededor. Y Dios es el gobierno de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios. Arreglar esas causas y traer el paraíso a la tierra. Eso en última instancia es a donde todo esto nos está llevando. Y cuando ves todos estos acontecimientos noticiosos de esta semana pasada bajo esa luz, entendiendo que todo es parte del plan de Dios, y de la profecía de Dios, hay una enorme cantidad de esperanza allí. Así que es por eso que realmente queremos que usted tome esto, lo estudie, lo pruebe por sí mismo. Esto es demasiado importante para que usted solo tome nuestras palabras. Así que todos esos diferentes artículos los dejaremos en nuestras notas del programa para que usted les dé seguimiento, todas esas diferentes piezas. Y como he dicho, si son nuevos para nosotros, si quieren saber por dónde empezar, realmente los animaría a leer ese libro, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Solo lo mencionamos brevemente en el programa, pero es tan fundamental. Esa es la llave maestra de lo que la Biblia dice que está sucediendo en los tiempos modernos, para entender todos estos eventos modernos en la profecía bíblica. Así que si usted no ha leído eso, por favor, vaya a nuestro sitio web, latrompeta.es, léalo en línea. O incluso mejor, obtenga su propio ejemplar gratuito impreso, para que pueda sacarlo junto a su Biblia y profundizar en eso. Si quiere saber más al respecto, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, mientras le traemos este programa en un formato bastante nuevo, por favor póngase en contacto con nosotros. Puede enviarnos un correo electrónico a lettercthetrumpet.com. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Gracias a George Haddad e Isaac Lawrence por la ingeniería y la producción. Volveremos con un programa el miércoles. Y hasta entonces, sigan observando su mundo.